Dios te bendiga. Qué alegría tenerte en nuestra escuela bíblica virtual. Ahora es momento de que abras tu mente y tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Qué bueno que vamos a continuar esta semana con el estudio de esta maravillosa carta de Santiago. Hoy vamos a ver el título, Las evidencias de la verdadera fe. Nuevamente me acompañan mi hermano Manuel Montaz, Sorileo Valles y mi hermana Normi Sánchez. Antes de iniciar me gustaría orar. Amén. Amante Padre, muchísimas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te reveles a nuestras vidas a través de ella, que nosotros podamos ser hacedores de la misma, Señor, y no solamente oidores. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Manuel, pues te dejo para que inicies con este capítulo 2 de esta carta. Que Dios les bendiga a todos. En el día de hoy vamos a tener nuestro segundo estudio con el título Fe que obra con justicia y amor. Y para introducirnos en este tema, vamos a estar leyendo en la Epístola de Santiago, capítulo 2, los primeros versos del 1 al 13. Dice: Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a una reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. No son, no son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados, la epístola de Santiago nos enseña una fe verdadera, una fe que nos impulsa a actuar con justicia y amor, actuando con imparcialidad. Sobre este asunto, en estos versos que acabamos de leer, podemos extraer 4 lecciones muy importantes. La primera, en el verso 8, que el amor es la norma de nuestra relación con todas, absolutamente todas las personas. Segundo, que discriminar entre las personas, alentando tratos desiguales y favoritismos, es pecado. Repito, el favoritismo, la parcialidad, dice la Escritura, verso 9, es pecado. El tercer principio que extraemos de esta parte es que el pecado de discriminación es tan grande y destructivo como cualquier otro. Leímos claramente que dice que quien viola una parte de la ley, de los mandamientos de Dios, los viola todos. Entonces, no hay pecado grande ni pecado pequeño. La discriminación es un pecado tan grande y destructivo como lo puede ser la mentira, el robo o cualquier otro de los antes mencionados. Manuel, ¿y cómo podríamos ver un ejemplo de discriminación? O sea, ahora mismo en la sociedad, ¿cómo nosotros vemos eso de la discriminación? ¿Tú podrías decirnos para edificarnos un poco más? Claro que sí, Sorilé, mucho gusto saludarte a ti, a los demás.
en nuestro estudio de hoy. Mira, hay una discriminación que es la que hace referencia el texto, que es una discriminación negativa, que implícitamente es una desvalorización de las personas. Y hay una forma de discriminación que es afirmativa, que tiene que ver con el hecho de uno darle una prioridad a una cosa por otra. Por ejemplo, me baño y luego me visto. No se está discriminando allí. También cuando hay un adulto mayor y hay una fila y hay una persona con una condición de salud y uno le da paso en la fila por respeto, eso es hasta bíblico. Entonces, no todas las formas de discriminación son negativas, pero la que aquí habla la Escritura y de la que nos advierte es la discriminación que viene con malicia, ¿okay? Que nos lleva a menospreciar a una persona porque es rica o porque es pobre o porque es de una religión tal o porque se viste de tal o cual manera. Y eso es lo que Dios nos dice, porque el amor debe de ser la norma de nuestra relación con todos los demás. Y así como Cristo murió por todos sin discriminación, Amén. también nosotros estamos llamados a amar sin discriminación. Y entonces, un cuarto principio que deberíamos de este espacio es que la misericordia nos lleva a amar a las personas en una forma más eficaz y perfecta que la que nos brindan los juicios y las conjeturas humanas. Eso lo vemos en el verso 13. Entonces, a propósito de tu pregunta, concluimos esta primera parte. ¿Por qué es malo el favoritismo? Claramente porque es contrario a las enseñanzas de Cristo. También porque siempre procede de malos pensamientos y de plano es incompatible con las reglas del amor al prójimo como a uno mismo. A nadie le gustaría que lo discriminen. Nadie que se ama a sí mismo quiere sentirse desvalorizado. Por eso, amado hermano, amada hermana, la palabra nos instruye, no tengamos favoritismo. Tratemos de ser justos y observar las reglas que nos dio Cristo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el mundo hay categorías, pero en la iglesia hay una sola, el amor. Amén. Pues continuando con la lección de hoy, el tema que voy a tratar es la relación entre fe y obra. Y para contextualizar sobre este tema, es bueno que aclaremos la relación entre fe y obra, pero estos dos conceptos. ¿Qué significa esa expresión de fe y esa expresión de obra? Pues la expresión de fe podemos identificarlo en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues bien, hermano, esa convicción que no vemos significa que es la confianza firme en la promesa de Dios. Y ahora, ¿y qué significa para ti lo que es obra? Pues la obra tiene varios significados, es multifacética. ¿Y por qué? Porque ahí expresa las acciones de Dios, pero también las acciones de los seres humanos. Las obras son una expresión de la fe. Hay una relación entre fe y obra porque esa obra tiene que salir del corazón para poder agradar a Dios. Pues ahora vamos al texto básico que está en Santiago capítulo 2, los versículos del 14 al 20. Y estaré leyendo en Nueva Traducción Viviente. Y la palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Y dice el 17, el versículo: ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo,
¿Cómo se mostrará tu fe si no hace buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y por último el 20 dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Amén. Pues bien, hermano, en esta porción que hemos leído en Santiago, en el capítulo 2, estos versículos nos enseñan que la fe sin obra verdaderamente está muerta. Es una fe inútil. La verdadera fe se muestra con acciones de amor, con ayuda al prójimo y con acciones de gratitud, de confianza y no solamente de palabra o creencias. El pasaje que hemos leído contrasta la fe vacía con una fe viva y una fe audaz, utilizando el ejemplo de un hermano que necesita ropa y comida. También habla sobre los demonios que tiemblan porque creen en Dios, pero esa fe es estéril, es una fe muerta porque no se manifiestan con acciones que agradan a Dios. Pues el hombre puede tener realmente fe, pero esa fe no es eficaz si no encuentra expresiones de acción. La fe sin acto de fe es más que un sueño. A propósito de lo que tú estás comentando, el saber que en la parte anterior hablábamos de la discriminación, pero ahora pasamos de la discriminación entre las categorías de personas hacia algo más interior, que es la incongruencia entre la fe que profesamos y las cosas que hacemos. Claramente en esta epístola apreciamos, como bien se deriva de lo que acabas de leer, de que debemos de tener una fe viva, una fe que es congruente. Aquello que decimos creer tiene que producir en nosotros evidencias de esa fe. Pues bien, así es, Manuel. Es decir, que la obra se considera como una fe muerta, no tiene valor si tú no tienes fe al hacer la obra. Ahora, debemos estar claros que no somos salvos por obra, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en Efesios, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 9. Y debemos de estar claros, vuelvo y te repito, somos salvos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué interesante todo lo que este capítulo nos enseña. O sea, a no discriminar, a tener una fe que vaya acompañada de las obras, pero también vemos cómo Abraham y Rahab fueron ejemplos de una fe viva. Y es increíble porque nosotros conocemos la historia y se hace como fácil. Sí, mira, todo lo que ellos pasaron, pero recordemos que mientras ellos pasaban por lo que pasaban, no sabían el final de la historia. Abraham, contra toda esperanza, él confió en el Señor. Dios le prometió un hijo y ya él era viejo y su esposa también, pero él creyó que Dios le iba a dar ese hijo y así sucedió. Dios le dio un hijo a Abraham. Y Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio y él va obedientemente a entregárselo. ¡Wow! Eso es ejemplo de tener una fe viva. Rahab, por su parte, cuando los espías entraron a Jericó, los escondió, los ayudó a escapar solamente con la esperanza de que cuando Dios le entregara la tierra de Jericó al pueblo de Israel, ellos la rescataran y rescataran a su familia. Aún muchos en el pueblo en el pueblo de Israel, muchos dudaban de que Dios iba a hacer eso y Rahab estaba segura de que Dios estaba con ese pueblo. Amén. Y un dato importante, Sorile, es que esa acción
provocó o permitió que Rahab fuera parte de la genealogía de Cristo. O sea, cuando nosotros en Mateo leemos todos esos antepasados de Jesucristo, el nombre de Rahab está ahí. Así es, así es. Sí, En el linaje de Cristo tenemos reyes, así es. pero Rahab era una prostituta antes de convertirse. Exacto. Entonces hay de todo. Entonces, señores, si Cristo no discriminó, ¿cuánto más no lo haremos nosotros? Exacto. Amén, así es. Y yo me preguntaba, y es bueno que usted que nos ve también se pregunte, ¿qué tan convencido estamos nosotros de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido? En medio de quizás de algunas turbulencias, ¿creemos que Dios se olvidó de esa promesa? Mantengamos una fe viva, como lo hizo Rahab, como lo hizo Abraham, porque Dios no se olvida de su promesa y Él va a cumplir lo que nos ha dicho. Amén, así mismo. Si vamos a resumir esto que hemos hablado aquí, podemos decir que el Señor nos está llamando a vivir una fe práctica que se vea en acciones de justicia y misericordia. Y fíjense, el Señor no nos está pidiendo que hagamos cosas extraordinarias, dignas de salir en una primera plana de un periódico. El Señor lo que nos está llamando es a que en nuestro día a día, en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde vivo, pues que yo refleje a Cristo con mis acciones. Es decir, que mi fe en Cristo debe llevarme a hacer cambios en mi vida. Y esa fe es la que me lleva también a querer, a anhelar parecerme al Señor. Me gustó un comentario que leía en una Biblia de estudio y decía lo siguiente: la verdadera fe produce las obras de Dios. Amén. Y con relación a lo que hablaba Normis ahorita, yo quiero leer esa porción de Efesios en el capítulo 2, desde el 8 hasta el 10, y voy a estar leyendo en palabra de Dios para todos. Dice así: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Es decir, que somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero también al yo ser salvo y al esa fe llevarme, o sea, permitirme, porque yo necesito fe para ser salvo, tener fe en que el sacrificio de Cristo es suficiente, pero automáticamente o inmediatamente debe producirse en mí un cambio tal que me lleve a actuar de forma que esa fe sea evidente. Y me explico. Ahorita tú hablabas, Manuel, de la parte de la discriminación. Y debemos ser muy cuidadosos con eso, porque a veces lo hacemos para que la gente nos vean. Yo puedo ser muy amable contigo, muy agradable contigo, y luego cuando estoy en intimidad, pues ser algo totalmente distinto. Y lo que el Señor nos está llamando es que haya un cambio en nuestro corazón. Un cambio tal, y si no lo tenemos, hermanos, es momento de orar, momento de pedirle al Señor que nos ayude a actuar como lo hace Cristo, pero de manera genuina, de forma sincera, no como los saduceos que lo hacían para ser vistos, ¿se acuerdan? Para que dijeran, bueno, pero que ellos le estaban haciendo bien, sino porque yo genuinamente quiero agradar a Dios. Entonces, una fe que me lleve a hacer cambios en mi vida, una fe que provoque en mí, que produzca en mí obras dignas de un hijo de Dios. Amén. Amén. Sí, Helen, y que esas obras, cuando las hacemos, honramos y beneficiamos a Dios, pero no beneficiamos nosotros mismos con ella. Amén, así mismo, porque esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a llevarnos mejor con nuestro prójimo, Así es. porque si yo trato bien a mi prójimo, pues va a ser recíproco, también voy a ser bien tratada. Amén. Manuel, ¿tú tienes algo más que decir al respecto? Yo quedé encantado con lo que... El micrófono hoy me ha hecho la jugada. Yo quedé encantado con lo que dijera Normis ahorita sobre la fe y las obras. Me parece que es crucial recordar, por cuanto somos cristianos, por cuanto somos creyentes,
obramos de una cierta manera. Fíjense que no es porque obramos, porque la salvación no tiene precio. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que creemos, pero de lo que creemos con raíces que se extienden desde nuestro pensamiento hacia toda nuestra vida cotidiana. Y como dijera Helen, no se trata de cosas extraordinarias cotidianas. A veces lo más extraordinario que podemos hacer es esperar, guardar silencio, perdonar y ser como Cristo para nuestra gente aquí en la tierra. Amén. Amén. Y importante también, Manuel, que esas obras, como yo leí ahorita, nacieron en el corazón de Dios. Es algo que que Él hizo de antemano, que Él preparó de antemano. O sea, es algo que si nació en el corazón de Dios es bueno. Amén. Amén. Esas obras son buenas porque vienen del corazón de Dios. ¿Qué les parece si oramos entonces Sí. para continuar en una próxima entrega? Ora tú, Manuel. Ok, gracias. Amantísimo Dios Padre, te pedimos que nos permitas hacer vida en nuestra vida esta enseñanza. Te pedimos que a lo largo de este estudio de Santiago, todas las personas que escuchen tu palabra sean confrontados, como lo estamos siendo nosotros, a tener una fe que no tiene discriminación, Sí, Señor. a tener una fe que es viva, a tener una fe que es congruente con sus obras y a tener una fe que de manera apasionada, servicial, se presta a servir y alcanzar a otras personas para hacer tu voluntad doquiera que vayamos. Bendice a cada familia que escuche este estudio y ayúdanos a seguir siendo servidores útiles, hacedores dispuestos y no discriminadores a la hora de implementar y aplicar tu palabra. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Pues nos vemos en una próxima entrega para continuar con el desarrollo de esta maravillosa carta. El Señor les bendiga. Hemos concluido nuestra clase de hoy. Multiplica esta bendición compartiendo este video con otras personas. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.